la doctora Alejandra Bendezú Chacaltana. La doctora Alejandra trabaja en el Hospital Guillermo Almenara, distinguida médico internista, con múltiples conocimientos y presentaciones sobre pacientes crónicos, con tuberculosis, con otras enfermedades, etc., y que nos acompaña el día de hoy. Iniciamos nuestra presentación con el doctor Wilfredo Quesada Iparraguirre. Él es coordinador médico del equipo de supervisión asistencial, trabaja en el complejo hospitalario Guillermo Kelling de la Fuente, participa en el consorcio y supervisión en salud ADIMSA de ESAN y es actual secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Él va a tener a su cargo el tema de ultratecnología y medicina. Va a tener 25 minutos de presentación y los últimos 5 minutos serán para las preguntas del auditorio. Por favor, doctor Quesada. Muy buenos días. Ultratecnología y medicina. Entonces, para esto es importante ubicarnos en el tiempo. En estos momentos estamos viviendo los mejores años en los tiempos de la Tierra. Ya hemos vivido 2000 años y estos próximos 20 años son de cambios muy importantes, muy interesantes que la mente no entiende. Entonces, para eso vamos a empezar. Entonces, a través del crecimiento poblacional, a través de la historia, actualmente somos alrededor de 7.500 millones de personas, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Hemos vivido hasta tiempos maravillosos y al final tenemos los celulares. Estos celulares que son 2D, en los próximos años estos celulares van a ser 3D, imagínense. Hemos vivido el proyecto Genoma Humano, este proyecto Genoma Humano que se desarrolló en 1953 con Watson y Crick, y después en el año 90, en el 1990, se fue cuestionando el proyecto Genoma Humano para el año 2013 desarrollarlo completamente y demostrar el primer gen humano. Hemos vivido la época del Internet hace más de 20 años, la época de las computadoras hace más de 30 años. Nosotros cuando hacíamos nuestras tesis hacíamos con la máquina de escribir, que quedaron obsoletas. Hemos vivido el fenómeno de la energía nuclear de los años 40, el descubrimiento del DNA en el año 1953, el descubrimiento de la penicilina de Alexander Fleming en el año 1928 y así sucesivamente. A la vez, pues, que el hombre en la luna en 1968, en 1961, Yuri Gagarin, ¿no? Orbitó el espacio, ¿no? Bueno, vamos a ir más rápido. Entonces, para entender esto, ¿qué cosa es la singularidad tecnológica, no? Para ver esto, se crea una universidad hace 9 años en Estados Unidos, en Silicon Valley, ¿no? En el Centro de Investigaciones de la NASA. La NASA y Google se unen para formar esta universidad. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta universidad? Es el estudio de las tecnologías exponenciales con impacto en la vida humana en los próximos 50 años. ¿Y cuál es la misión de esta universidad? Es preparar e inspirar líderes del futuro para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. Y así que se crea el Millennium Project, por ejemplo, se crean los 15 desafíos, ¿no? del globo terráqueo. Y los desafíos más importantes del globo terráqueo tenemos el problema de la pobreza, el problema del agua, el problema del hambre, las energías renovables, el problema de la salud, la deforestación y el desempleo, en ese orden. Pero a nosotros nos toca desarrollar este punto, el problema de la salud. Entonces, para entender qué cosa es singularidad, ¿ustedes saben qué cosa es singularidad? ¿Quiénes saben? ¿Quiénes no saben? ¿No? ¿Y quiénes se han dormido hasta ahorita?
¿no? Entonces, el problema de la singularidad es una fecha importante, ¿no? Eso lo da Ray Kurzweil en su libro Cómo crear una mente. Este problema de la singularidad se va a producir entre 1929 al 2045, 2029-2045, cuando la inteligencia artificial iguala a la inteligencia humana y lo va a superar. Esta fecha es importante, ¿no? Seguimos. Y entonces, para entender todo esto de la singularidad, cómo son los saltos cuánticos en este momento, vamos a ver el problema de lo que cosa es el genoma humano. El genoma humano, pues, se conoce desde 1953, cuando se describe la estructura del ADN, ¿no? Y esto lo hacen por Watson y Crick en 1953. Ellos describen lo que es el libro de la vida, ¿no? Y estudian al cromosoma que está dentro del núcleo, ¿no? Este cromosoma son 23 pares de cromosomas, y este cromosomas llevan alrededor de 3.000 millones de nucleótidos, ¿no? Estos nucleótidos están dentro del núcleo de la célula, miden más o menos casi 2 metros, y están llenos de nucleótidos que son los nucleótidos principales: adenina con guanina, timina con citosina, ¿no? Estos nucleótidos, cada 3 nucleótidos dan lo que es los aminoácidos, y un conjunto de aminoácidos dan lo que es una proteína, y la proteína es la que da la función al organismo, ¿no? Crean las células crean sistemas, aparatos, órganos, y crean al hombre. Y entonces, vamos a dar otro salto importante. Ya en el año 1990, ¿no?, se crean una serie de instituciones en el mundo, en Estados Unidos sobre todo, ¿no?, para secuenciar lo que era el genoma humano, cómo secuenciarlo, ¿no? Ya en 1975, por ejemplo, Frederick Sanger de Inglaterra, ¿no?, describe, ¿no?, él inventa cómo secuenciar este genoma en 1975, que le vale el premio Nobel para 1980. Premio Nobel fue su segundo premio Nobel, porque primero había hecho la secuenciación de la insulina, ¿no? Y entonces, ustedes fíjense en el tiempo, en 13 años, esto le costó a Estados Unidos $1.000 millones, ¿no?, en 13 años. En el año 2018, esta secuenciación cuesta alrededor de $850 y se demoran 5 días en este año. Pero en el año 2025, esto va a costar $10 y lo van a hacer en 1 minuto. O sea, en el año 2025 probablemente todos estemos secuenciados. ¿Y para qué? Para saber de qué nos vamos a morir. Y eso es lo más importante, porque sabiendo de qué nos vamos a morir, vamos a saber qué enfermedades vamos a tener. Vamos a tener obesidad, diabetes, hipertensión, Alzheimer, cáncer. Este genoma nos describe todo esto a través del GenChip. Además, vamos a saber de dónde provenimos, cuáles son nuestros ancestros, cuál es nuestro árbol genealógico. Y además, vamos a saber, como decía, de qué nos vamos a morir. Pero para que no nos muramos, tenemos que hacer medicina preventiva, ya no la medicina curativa que hacíamos hace más de 100 años hasta ahora, donde éramos buenos diagnosticadores, y hacíamos mejores tratamientos, pero no sabíamos el por qué se produce la enfermedad. Y eso es lo que nos llevó a un error la universidad hasta ahora. Somos buenos diagnosticadores, pero no habíamos hecho uso de lo que es el genoma, porque todavía no lo conocíamos. Pero con el uso del genoma vamos a hacer ya la buena medicina, la verdadera medicina. Bien. Y entonces este es un GenChip. En este GenChip está toda la historia de su genoma. Y esta caída, ustedes fijan, en el 2003, que se conoció que costó $1.000 millones al 2025. Esta es la curva de Moore. La ley de Moore, que dice que cuando uno aumenta su capacidad tecnológica
¿no? Disminuye el precio a la mitad. Esa es la ley de Moore. Y eso es para todas las tecnologías. ¿Sí? Bien, entonces para entender esto, nuestra mente está preparada solamente para hacer tecnología lineal, no exponencial. La tecnología exponencial es la tecnología logarítmica. Generalmente en las líneas exponenciales, la línea lineal, la exponencial generalmente va por debajo de la lineal. Pero llega un momento en que hay una interrupción, una disrupción, y esto supera enormemente. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Inteligencia artificial, robótica, biotecnología, manufacturing, o sea, mejor la mente factura sobre la manufactura, la computación, la red de computación, la biología sintética y la medicina digital. En esto estamos ahora. Pero para entender mejor que lo que es tecnología lineal y lo que es tecnología exponencial, en tecnología lineal, si yo doy 30 pasos en la lineal y mi paso es de 1 metro, habría recorrido 30 metros. Pero en la tecnología exponencial, y esta que no la entendemos, si yo doy un paso, duplico, al cabo de 30 pasos habré recorrido más de 1.000.000 de metros. Y es lo que equivale a dar la vuelta a la Tierra en 26 veces y un poquito más. Eso es lo que no entendemos. Y entonces, para esto ya Sir Arthur Clarke escribió unos libros hacia el futuro. Y él dio hace más de 50 años lo que eran las leyes hacia el futuro. La primera ley del futuro es cuando un científico notable, distinguido, ¿no? Dice que algo es posible, y entonces está en lo cierto. Pero cuando dice que algo es imposible, él está probablemente equivocado. La segunda ley es siempre hay que descubrir los límites de lo posible y aventurarse un poco más antes de entrar en lo imposible, antes de llegar a lo imposible. Y la tercera ley de Clarke es una tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de lo mágico. Y entonces lo que vamos a ver acá es casi todo mágico. Y entonces, por ejemplo, una de las tendencias ya en estos tiempos, sobre todo en Los Ángeles, en el mundo, es cómo curar el envejecimiento. Y esto es importante porque ya en California se reúnen los mejores científicos de todo el mundo, inclusive el MIT de Israel, ¿no? Y está esto presidido por uno que sería premio Nobel. Para estos crean una fundación que es la Fundación Matusalén. Esta Fundación Matusalén tiene que ver con dos fenómenos importantes, con la longevidad y con el rejuvenecimiento, ¿no? Entonces ya emplearon ratoncitos en los experimentos, ¿no? Y esto han hecho que se extienda, por ejemplo, el ratón vive 1 año y medio, han llevado a extender la vida a 5 años, que es lo que en equivalencia a los seres humanos corresponde a 300 años humanos, ¿no? Eso, a los 300 años de estos ratones están vivitos y coleando. Sirven todavía para la reproducción. No son ratones que tengan paraplegia o estén en silla de ruedas, ¿no? A esta mosca, la drosófila, por ejemplo, la han llevado a 4 veces su vida. Y con este gusano a 6 veces su vida. Ya hay experimentos en Estados Unidos para alargar el tiempo de todo de los animales. Se está haciendo esto. También se ha hecho en España, y en España tenemos, por ejemplo, María Glasgow. María Glasgow es una científica que está haciendo todo esto, ¿no? Y ella se proyecta a cómo vivir a los 140 años en un libro que tiene ella. Entonces, la otra cosa importante, que nosotros tenemos células inmortales, más que células inmortales, células que viven mucho más.
Y esto se ha hecho con las células germinales, por ejemplo, las células germinales, tanto los espermatozoides como los óvulos y los embriones ya viven más de 25 años en bancos especiales. Los tenemos y hay 25 años que hay gente que está viviendo a través de estas células germinales. Las bacterias también son otro tipo de células que tienen una vida eterna. Son las bacterias que nos precedieron, tienen 3.000 millones de años, ¿no? Y el otro es las células de cáncer, las células malas, las células cáncer que sobreviven, que han aprendido a vivir, son células inmortales. Y entonces, esta, por ejemplo, es Henrietta Lacks. Esta señora muy importante murió en el año 51 y sus células todavía están vivas. Su célula de cáncer murió de un cáncer genital cervical. Y sus células viven. Sus células están en el Johns Hopkins y uno, si quiere estudiar sus células, puede pedir al Johns Hopkins para estudiarlo. Esto ha generado más de 2.500 publicaciones en el mundo. Y entonces, cuando yo les pregunto cuántos años desean vivir, ¿no? En realidad, cuando apareció el mundo, hasta el año 800, hasta el siglo XVIII, nuestro mundo era de pobreza, ¿no? De miseria, ¿no? Y nosotros, el promedio de vida en el mundo era 25 años. Y esto está desde la Grecia, de la Roma, donde vivían 25 años hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII ya hay una disrupción. Viene la revolución tecnológica, y empieza a crecer todo. Y entonces, actualmente el promedio de vida en Perú, por ejemplo, es 74.8 años, ¿no? Y en Estados Unidos están alrededor de 85 años. 85 años para las mujeres, 80 años para los hombres. Las mujeres siempre van a vivir un poquito más, ¿no? Y actualmente nadie en el mundo ha sobrepasado los 124 años. Actualmente ya se proyecta a vivir 140 años en el periodo mínimo, ¿no? Pero la otra pregunta es si van a vivir para siempre. Entonces, esto sí que aterra, ¿no? Porque ya hay gente trabajando en esto, ¿no? Uno de ellos es Ovidio Gray. Ovidio Gray es una de las personalidades en el mundo que estudia, por ejemplo, el Alzheimer. Y entonces, vamos a ver que hay una convergencia tecnológica, ¿no? Porque se desarrolla lo que es la nanotecnología, la computación, las neurociencias, la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, la robótica, la geoingeniería, la regeneración de la medicina, la biología sintética, la ingeniería genética, ¿no? Pero esto crea una singularidad. Entonces, lo más importante cuando todo esto se enrolla en esto. Son las tecnologías, las 4 tecnologías más importantes a desarrollarse en estos momentos, ¿no? Y esto es la National Science Foundation. Esto ya lo dijeron hace más de 10 años, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son estas tecnologías? La nanotecnología, que es a los átomos, ya los átomos también quedaron más, muy grandes, muy gruesos. Estamos a nivel de los quarks, ¿no? La biotecnología que estudia los genes, ¿no? Como ya en parte lo hemos visto, la infotecnología que estudia los bits, las unidades de comunicación, y la tecnología que estudia las neuronas, ¿no? Entonces, estamos viendo la nanotecnología con la biotecnología es el hardware de la vida, y la infotecnología con la cognotecnología es el software de la vida. Esto se va a equilibrar. Y entonces, ¿qué es una nanotecnología? A ver, ustedes piensen en estos momentos en ubíquense, piensen en 1 milímetro. Ese milímetro, divídanlo en 1.000.000 de veces, ese es una nanotecnología. Y con la nanotecnología ya se ha hecho esto. Se ha hecho ya una máquina que se mueve y se mueve a través de los átomos. Hay átomos de calcio, de potasio,
¿no? Una serie de datos. Y esto funciona, ¿no? Con la nanotecnología ya se ha hecho la robótica también, y se han hecho microrobots, nanorobots mucho más pequeños que los glóbulos rojos. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para, por ejemplo, se va a tratar el problema del colesterol. Son estos nanorobots que van al colesterol para comerse el colesterol o destruirlo. También se usa nanotecnología para el tratamiento con antibióticos, para el tratamiento oncológico. Nosotros muchas veces tratamos en oncología, por ejemplo, a pacientes y solamente el 2% del producto oncológico va a llegar al cáncer. El resto no. Lo que estamos haciendo, intoxicamos a los pacientes, ¿no? Igual con los antibióticos. Los antibióticos o los medicamentos en general llegan al sitio donde deben funcionar en un 24%. O sea que en un 77% no llega. Por ejemplo, nosotros usamos tratamiento para el colesterol, ¿no? Le damos cualquiera de estos anticolesterolemios, ¿no? Y solamente en 1 de 100 funciona. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Y eso es la tecnología del futuro. Entonces, esta es la biotecnología, y la biotecnología se basa básicamente en lo que es el genoma humano, ¿no? El genoma, que es el libro de la vida, es lo más importante, es la historia de toda su vida, está representada en esto. Y entonces, ya se ha trabajado, por ejemplo, se han hecho, estas son unas cebritas que lo han trabajado en Taiwán, agarran, cogen el gen de la medusa fluorescente y lo pasan al gen de estos peces. Estos pececitos ya se venden a $5 y son peces que brillan, ¿no? Igual, en Estados Unidos, en California, han agarrado, ustedes saben qué es esta planta, ¿no? La marihuana. La marihuana es legal en California, y han hecho plantas translúcidas, plantas que no usan electricidad, y estas plantas a futuro, por ejemplo, Holanda ha comprado estas plantas para hacer como semáforos, ¿no? Esto ya se ha hecho. Después, en biotecnología también se clonó la oveja Dolly, ¿no? La oveja Dolly se clonó en el año 97 y ha vivido alrededor de 19 años, ¿no? Fue una oveja mal clonada en ese momento, ¿no? También se está haciendo esto, ¿no? La de extinción, ¿no? Ustedes saben que los mamuts han vivido 50.000 años, hace 50.000 años. Han reformulado el ADN de un mamut, encontrados tanto en Canadá como en Rusia, y han fecundado un elefante. El elefante es semejante al mamut en el 99%, ¿no? Como el hombre semejante al mono también, o al chimpancé en 99%. Hay un 1% de diferencia. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando uno sea 1% más sobre el 100%? Y eso es lo más interesante. Eso es lo que ven los científicos en este momento, ¿no? Y entonces, también se ha usado en biología sintética. En biología sintética, por ejemplo, ya hace más de 15 años se sintetizó el virus de la viruela, ¿no? Este virus de la viruela tiene 197 genes y 185.000 pares de bases, de nucleótidos, ¿no? Lo que es adenina, timina, guanina, citosina. También, ¿no? se ha generado la Mycoplasma genitalium, y Craig Venter, que como decía debe ser el premio Nobel en los próximos años, porque es el que secuenció el genoma humano en el año 2001, el primer borrador, en 2003, ya toda la secuenciación genética. Craig Venter hizo la primera célula artificial, ¿no? Una célula que no tiene padre ni madre, pero le puso su Gmail en el gen. En su gen, Craig Venter puso su Gmail, ¿no? En una célula artificial. Bueno, y el hombre que tiene alrededor de 25.000 genes, ¿no? Y tiene 3.000 millones de pares de bases de nucleótidos, ¿no? Bueno, después ya se empieza con lo que es la tecnología artificial. Y lo importante es, por ejemplo, en tecnología artificial, el desarrollo de las computadoras. Por ejemplo, esta computadora costó alrededor de $100 millones.
¿no? Y es la computadora que ganó en el año 97 un juego de ajedrez, ¿no? Esa computadora se llama Deep Blue, ganó a Gary Kasparov, ¿no? Y desde el año 2011 nadie puede ganar esta computadora que es IBM. Esta computadora de IBM, Watson, cuesta alrededor de $50 millones. Pero en próximos años, ¿cuánto va a costar? Probablemente costará pues $50. Como esto, por ejemplo, esto que costó $100 millones, ahora se baja en un programa. O lo pueden comprar un CD en $10. No, esa es la diferencia, cómo caen los precios cuando la tecnología avanza. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? El problema es que nosotros al año 2020, por ejemplo, tenemos 200 veces más de publicaciones, ¿no?, que nuestro cerebro no va a alcanzar a entender, a comprender. Y cada 5 años se duplica, ¿no?, toda la información en la parte de medicina. Y entonces, ¿qué es lo que quiero con esta diapositiva? Es que tenemos que usar la máquina, la computadora, para estar al día en los conocimientos. Y entonces, pero el impacto importante es esta, ¿no?, la computadora, el Watson en salud. Ya Watson ha graduado, en este momento ya va a graduar médicos, ¿no?, porque todo... Es interesante, este Watson, esta computadora tiene más de 40 millones de información, traduce a todos los idiomas, tiene todas las revistas, ¿no? Y entonces, cuando uno le hace una pregunta, cualquier pregunta, hacen los mejores diagnósticos. Ya esta computadora ya ha ganado a los mejores especialistas de oftalmología en Estados Unidos, por ejemplo, para diagnosticar lo que es retina, a los 20 mejores especialistas. La computadora hace el mejor diagnóstico. Y para todos los diagnósticos. Y entonces entramos a lo que es cognotecnología. La cognotecnología es la tecnología del cerebro, ¿no? Tal vez es el punto final de cómo debemos entender al cerebro. El cerebro es muy difícil de entender, muy difícil de comprender, ¿no? Todavía no se puede realizar aproximarse a lo que es un cerebro humano. Ya se ha hecho, por ejemplo, impresoras 3D, se ha hecho ya órganos, se ha hecho, por ejemplo, vejigas, se ha hecho tráqueas. Esas tráqueas han servido para los pacientes, se hacen mandíbulas, una serie de cosas se hace en las bioimpresoras 3D, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto ya Japón empezó, ¿no? Los japoneses decían, en el Instituto de Riken de Japón, que el cerebro artificial lo podíamos tener para el año 2018, y no ha sido así, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este cerebro de chimpancé, el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano actual pesa 1.300 más o menos gramos a 1.500 gramos. El cerebro del neandertal pesaba alrededor de 400 gramos, ¿no? Y el neandertal vivió hace 60.000 años, de los 100.000 años que tiene la especie humana de existencia en este planeta. Un minuto, ¿no? Por favor. Entonces, voy a seguir avanzando. No, entonces, lo más importante de esto es tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Cada neurona hace sinapsis, alrededor de 1.000 conexiones de sinapsis, ¿no? Entonces ¿se fue? ¿no? No sé. ¿En qué está? Sigue. Ahí. ¿No? Y entonces, así funciona este cerebro hace alrededor de 10 a la 17 operaciones por segundo, o sea, hercios por segundo, ¿no? Después se puede hablar sobre lo que es la mente, el espíritu y el alma, ¿no? Pero básicamente esto es así. No, esto es lo que le decía, ¿no? Japón se ha tardado, ya no va a ser el 18 en que hubiera tenido un cerebro artificial, se han proyectado en 2023 para tener un cerebro artificial. No, esto ya es transmisión de pensamiento, lo vamos a pasar, ¿no? Esto es la era de los robots, ¿no? Esto es ya transhumanismo, cómo son los humanos mejorados, ¿no?
Y este es el humano. El humano, ¿no? Nosotros venimos de los monos, ¿no? Y nos proyectamos así, si no nos cuidamos, o si no tenemos que funcionar como los, ¿no? Y se va a prevenir todas las enfermedades. Por ejemplo, se va a prevenir estas enfermedades, la paraplegia, ya ustedes saben quién es Superman, la esclerosis lateral amiotrófica, como la que murió Stephen Hawking, el problema del Parkinson de este actor y el problema del Alzheimer. Para el Alzheimer tenemos 80 nucleótidos. ¿Cuáles los nucleótidos que estamos tratando? Tiempo cumplido, doctor. Ya, voy a cerrar. Entonces, este es el problema del envejecimiento. Ya tenemos una dama ahí que ha disminuido 10 años con un año de tratamiento con la telomerasa, ¿no? Vamos rápido, esta es la cifra de la vida, bueno, la pasamos y ya. Entonces, en conclusión, la medicina como la conocemos, en la que el médico diagnostica una enfermedad, nos receta una medicina con base a sus estudios y su experiencia, pronto pasará a la historia. La nueva medicina será digitalizada y personalizada, y los médicos de carne y hueso tendrán un papel de supervisores de los programas de computación automatizados que nos harán diagnóstico y prescribirán los medicamentos que más se adecúen a nuestro ADN. Entonces ya ustedes conocen esta Angelina Jolie. Angelina Jolie, el año 2013 le hicieron el diagnóstico. Cuando pasó en California le hicieron el diagnóstico. Ella tenía el 87.4% de hacer cáncer de mama. ¿Qué hizo? Se voló las mamas. Tenía el 50% de hacer cáncer de ovario, se voló los ovarios porque tenía antecedentes familiares, ¿no? Esa es Angelina Jolie. Esa es la medicina preventiva, predictiva que vamos a hacer. Concluido, y esta es Sofía. Tiempo, por favor. Sofía es un robot que habla mucho mejor, que baila mucho mejor con las mujeres. Y tiene la ventaja de que en las noches no se va a cansar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Wilfredo Quesada.